pornocultura es más bien la popización del porno. O sea, el porno que normalmente reflejaba un estigma cultural se vuelve un radical chic, ¿no? Me parece importante también hablar acerca de la historia de la violencia en los medios y en particular escogí el cómic, el cine y el cine pornográfico. Y concluyendo con la idea de los videos yihadistas de ejecuciones y de torturas y de los narcos, en fin, convertidos en entretenimiento. El cómic después de la Segunda Guerra Mundial realmente da un salto cualitativo inmenso, de haber sido un medio para niños o pues bastante limitado en sus propuestas. Después de la Segunda Guerra Mundial, con algunos cómics, por ejemplo, estadounidenses, como el Easy Comic, y en Europa suceden otros fenómenos parecidos, el cómic se vuelve un medio muy propositivo y con una gran riqueza, y también dirigido a adultos, entonces con una gran sensualidad, ¿no? Viene cargado con imágenes muy violentas y muy sensuales. Entonces se vuelve el espacio de la inventiva, donde se descargan el imaginario que no tenía cabida en otros espacios. Es decir, era muy difícil, por ejemplo, que el cine se atreviera a hacer ciertas cosas, implicaba una gran inversión y un gran riesgo sensor. En cambio, el cómic era un medio más pequeño que te daba posibilidades de juego con estas cosas. Entonces se convierte en un excelente laboratorio en el cual las posibilidades de lo erótico y de lo macabro empiezan a combinarse y van moldeando en gran medida el imaginario sexual de los años 60. Para entenderlo, me puse a leer muchísimo acerca de cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo ciertos estímulos que traducimos de una manera y otros de otra, cómo las diferentes partes del cerebro operan para leer e interpretar estímulos, y cómo hay muchísimas similitudes en cómo traducimos un estímulo que te va a producir segregar adrenalina, que te va a dar miedo, que te va a dar una reacción de defensa, ¿no? Es decir, como animales que somos, tenemos pues una reacción ante ciertos estímulos de agresión, que puede ser de correr o de responder con una agresión semejante. Entonces, cuando vamos a ver una película de horror, apelamos a esos estímulos, o sea, nos estremecen ciertas imágenes, ciertos sonidos, y nos dan miedo, nos hacen retroceder en pánico, pero ese retroceso también implica una segregación de ciertas hormonas y también implica una segregación de dopamina, que finalmente es algo semejante a lo que hace el estímulo erótico y sexual. Bueno, México somos fuertes consumidores de pornografía, enormes consumidores. No hemos necesitado producirla porque la hemos conseguido siempre importada, ¿no? Ya sea estoy hablando desde las primeras publicaciones impresas, después en video, y ahora, bueno, pues en streaming, olvídate, todo está disponible. Entonces, ¿qué necesidad hay de producirla? ¿Qué necesidad hay de imprimir nuestra propia imaginería cuando todas las opciones están ahí? Entonces yo siento que, si bien hay grupos de pornógrafos mexicanos que están haciendo su luchita, me parece muy bien, muy loable, y me parece fenomenal que lo hagan, el consumidor mexicano ha tenido una gran oferta en los últimos años y es un gran consumidor, es alguien que invierte realmente mucho tiempo, y algo tenemos en nuestra cultura que nos empuja hacia lo macabro. La pornografía nace con el cine, nace con el stag film en los orígenes del siglo XX. Desde entonces había este deseo de cargar también el fetichismo hacia un lado violento. ¿Por qué? Porque hay gente que consume o que se excita con esta imaginería violenta, ya sea altamente ritualizada, como el sadomasoquismo, o sin ningún ritual, cruda, como en la fantasía de la violación. Entonces, esas dos imágenes han venido paralelamente apareciendo aquí y allá, desde los orígenes del cine. Tenemos esta tentación de vincular eso desde siempre, desde los orígenes del cine, luego pasando por la etapa pornográfica rough, que era como la otra cara del flower power, de la buena onda del sexo libre. Y después de eso se oculta, todo esto desaparece y reaparece cuando por ejemplo, grupos lésbicos empiezan a hacer pornografía bastante violenta, cargada de sexualidad, en fin, cargada de violencia y de violencia ritualizada, ¿no? Y finalmente ahora con estas expresiones. Entonces es muy difícil contar una historia, trato de hacerlo ahí, pero hay más omisiones que inclusiones, obviamente.